Buen día a todas y a todos. Continuamos con la filosofía de Nietzsche. Hoy retomamos la cuestión de la genealogía de la moral. Y la pregunta que nos hacemos hoy es ya directamente, ¿qué tan plausible es la tesis de Nietzsche que nos plantea justamente ahí? Ya hemos dicho que Nietzsche tiene esta parte crítica, escéptica, ¿no? Donde pone en entredicho qué tanto se ha caminado en relación a una ciencia de la moral. ¿Qué tanto realmente han hecho los filósofos de la moral? No por sostener su propia posición, sino por analizar la realidad, analizar los facta, dice Nietzsche, los hechos morales. Ahora, mientras él hace esto, está construyendo él también. El trabajo de Nietzsche es muy interesante. Hace análisis de los más diversos fenómenos, ¿no? De la familia, de las relaciones amorosas, de la amistad, del trabajo, de la guerra, de la paz. Él se mueve por varias regiones del fenómeno moral. Ahora, él no se queda solamente en esto que nos señala en Más allá del bien y del mal, que la única tarea que está justificada por ahora es la recogida de material, es el análisis de los fenómenos, la clasificación, ¿no? Él continúa esta tarea de los filósofos de la moral de dar una interpretación de qué es lo que sostiene a este fenómeno. Y si nos han dado su versión Platón, la ha dado Aristóteles, también Nietzsche nos va a dar su propia posición. Tenemos que preguntarnos si la postura de Nietzsche se sostiene ya esta dimensión global. Y creo que pueden planteársele varias objeciones. La principal podría decirse es qué tan acertado es ver todo, el fenómeno del cosmos en general y el del ser humano en particular, como una dinámica de fuerzas que quieren dominarse, como una voluntad de poder en pleno ejercicio. Porque él lo puede decir, ¿no? Cualquiera puede decir, bueno, la voluntad de poder es la esencia del mundo o la voluntad de lo que ustedes quieran es la esencia del mundo. Pero si estamos haciendo un trabajo científico, necesitamos probarlo. Y pocas veces, realmente pocas veces, si es que en alguna sucede, Nietzsche pone a prueba esta teoría, ¿no? Describe los fenómenos desde esta óptica, pero nunca nos dice derechamente, bueno, supongamos que la esencia del mundo no es la voluntad de poder. Vamos a tratar de explicarlo desde otra vía o desde otras vías. Él no lo hace. Él tampoco da esa explicación que le ha pedido a los otros filósofos de la moral. Únicamente da una descripción que nos hace creíble que esos fenómenos pudieran estar, nos hace creíble su teoría. Hubiera sido muy interesante que tanto la ternura como el amor fueran analizados por Nietzsche desde el punto de vista, sí, de la voluntad de poder, pero también cómo la estarían explicando otros puntos de vista y no solamente de esta filosofía moral que dice proposiciones categóricas, aunque de poco fundamento de ellas, no solo de esto, sino desde otros puntos de vista científicos sobre la moral. Pero esto no lo encontramos en Nietzsche y claro, ¿no? Eso nos hace un poco más endeble su teoría. Quienes estamos interesados en la investigación ética nos quedamos con esta tarea. ¿Cuál de esas explicaciones global del riquísimo fenómeno moral es la que acierta a explicarlo desde alguno de estos puntos de vista? Uno de los cuales es esto de la voluntad de poder. Bien, ahora, también habría diferentes maneras de entender la voluntad de poder y Nietzsche tampoco nos aporta claridad al respecto. La tesis fuerte sería decir que todos los fenómenos éticos se reducen en última instancia a la voluntad de poder. Todas nuestras acciones y omisiones, todas nuestras palabras, nuestras promesas, nuestras mentiras, el amor, el odio, la venganza, todo se reduciría a voluntad de poder y nada más. Esa sería la tesis fuerte, la tesis, digamos, más agresiva desde este punto de vista. Esta sería la tesis fuerte. Una segunda tesis que apelara a la voluntad de poder, pero no de manera tan extrema, podría ser la siguiente. En efecto,
En todas las manifestaciones éticas del ser humano, ya hemos dicho, acciones, omisiones, hábitos, costumbres, legislaciones, rupturas de la legalidad, en todas ellas está presente la voluntad de poder, la lucha por el dominio. Sin embargo, no es lo único que está presente en todos estos fenómenos. O sea, además de la voluntad de poder, habría otros fenómenos cooriginarios que permiten explicar a la vez, ¿no? En juego, en una estructura más compleja, los fenómenos morales. Repito, se trataría de que hubiera un conjunto de elementos, ¿no? Que en su estructura explicarían el fenómeno moral. Uno de esos elementos, uno pero no el único, sería la voluntad de poder. ¿Qué nos hace pensar que esto podría ser así? Pensemos, por ejemplo, en esta característica positiva de las personas, o que casi siempre pensamos de manera positiva, que tiene que ver con el dominio de uno mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que incluso en esa relación que construimos con nosotros mismos, juega un papel importante la voluntad de poder. Para sostener la teoría de esta diversidad de elementos cooriginarios, donde uno es la voluntad de poder, podría apelar a estos fenómenos. Podría incluso pensarse en una tercera teoría, donde la voluntad de poder juegue un papel importante para explicar las relaciones humanas y explicar las relaciones con nosotros mismos, pero que no juegue el único papel, tampoco sea siempre el fenómeno originario, sino que sea un fenómeno que esté ahí continuamente presente. Y es algo cercano a lo que hacen algunos otros autores, ¿no? Sobre todo en la sociología, en la historia, al tratar de explicar los hechos o al tratar de dar cuenta de ellos. Pienso, por ejemplo, en alguien contemporáneo, en Rita Segato, donde estas luchas de poder, este elemento, ¿no? Del dominio, de la agresión, tiene un papel central a la hora de explicar muchos fenómenos y sin embargo no es o no lo utiliza para todos. Desde mi punto de vista, habría que hacerle mucho más caso a este camino escéptico propuesto por Nietzsche, de la crítica, de la duda acerca de lo que se ha venido haciendo y de la necesidad de investigar, que a su teoría de la voluntad de poder. Al menos en la medida en que es todavía necesario analizarla muchísimo más de lo que ha hecho, de lo que logró hacer Nietzsche y algunos otros que la han propuesto como eje de explicación de todo el mundo moral. Esperamos que estos 10, 15 minutos sobre Nietzsche hayan sido de su interés. Muchas gracias y hasta luego.